Los espacios que habitamos están impregnados de historias, y al igual que las historias, lo que construimos puede durar más que nosotros mismos. Historias como La maldición de Hill House, Club de Medianoche o La maldición de Bly Manor indagan sobre el profundo vínculo que existe entre el espacio que habitamos y las historias que vivimos, aquellos roles que representamos acto tras acto, como si se tratase de una obra de teatro. En este viaje hacia la oscuridad, el verdadero horror no proviene de los rincones oscuros y deteriorados de una casa, sino de las profundidades de nuestra mente. Sin embargo, el espacio que habitamos es el escenario, el soporte y el hogar de los demonios que nosotros mismos creamos. Si existe un símbolo del horror por sí mismo, es la arquitectura victoriana, desde sus representaciones literarias en el horror gótico de Edgar Allan Poe, hasta su irrupción en el mundo cinematográfico en obras maestras como Psicosis de Alfred Hitchcock. La casa victoriana ha inspirado temor, desconfianza y ansiedad. Pero, ¿por qué la casa victoriana inspira tanto temor? Entre las décadas de 1860 y 1890, después de la Guerra de Secesión que enfrentó al norte y al sur, se da en Estados Unidos un periodo de crecimiento sin precedentes denominado Gilded Age, o Edad enchapada en oro. Este periodo fue de gran crecimiento económico, pero también de enormes desigualdades. Las oportunidades laborales atrajeron a millones de inmigrantes. El sur se empobreció aún más y se hizo más dependiente del norte. Esta es también la época de la aparición de los nuevos ricos, que poseían los monopolios del tabaco, el carbón, el petróleo y los ferrocarriles. Los Rockefeller, los Vanderbilt y los Carnegie, miembros de la nueva élite, expresaron su estatus social a través de mansiones en estilos como el victoriano y el gótico, emulando a las clases altas europeas. Con el paso del tiempo, el estilo victoriano se convirtió en sinónimo de corrupción y ostentación, una asociación que se acentuó al terminar la Primera Guerra Mundial. La década del 20 vio la ebullición de los ideales modernos en la arquitectura y el diseño. En un mundo atravesado por múltiples crisis y desigualdades, el estilo victoriano simbolizaba lo oscuro, lo misterioso, el ornamento excesivo y la ostentación. Por otra parte, la arquitectura moderna de Frank Lloyd Wright y el modernismo europeo pasó a representar la eficiencia, la discreción y lo higiénico. De esta forma, se ponía de manifiesto una separación que desgarraría a todo el periodo moderno. La búsqueda de lo racional y lo eficiente resultaría en una ideología de carácter objetivo y en aquel momento relacionada a lo masculino, mientras se relegaba a las sombras todo aquello relacionado a lo subjetivo, lo emocional y, según los prejuicios de la época, lo femenino. Así, la casa victoriana aparece como un símbolo de corrupción, pero también de todo aquello que está escondido y es inexpresable: miedos, traumas, secretos. Tanto el estilo victoriano como el Tudor son derivaciones del gótico, el estilo de arquitectura de la obra primigenia del horror gótico, El Castillo de Otranto. Las obras de Mike Flanagan juegan con las implicaciones de los estilos. Hill House en particular es una combinación del estilo gótico, Tudor y victoriano. El propio Flanagan afirma que esta contraposición de estilos da un efecto esquizofrénico, una metáfora espacial apropiada para el caótico estado mental de Olivia. El estilo Tudor, como el que puede verse en Bly Manor, está mucho más cerca de la arquitectura medieval inglesa. Lo caracteriza una solidez y sobriedad mayor, en comparación con la delicadeza del ornamento victoriano, aquel estilo que tan adecuadamente le da forma al hospicio de Wycliffe. Y es que, en última instancia, Bly es una fortaleza, sólida, estable, difícil de entrar en ella, pero también casi imposible de salir de ella. A lo largo de la caída de la casa Asher, en cambio, somos testigos del horror de lo moderno. Los espacios pulcros y ascéticos son el escenario preferido del caos, como metáfora de la incesante necesidad de control y dominación del imperio Asher, una necesidad que fue el motor fundamental de la modernidad. Si el miedo puede espacializarse, las casas de esta antología pueden darnos una pista de ello. Un elemento común, tanto en Hill House como en Bly Manor, es la idea del laberinto. La planta de las mansiones góticas y victorianas aparecen fragmentadas al extremo, con una habitación para cada uso. Salas de té, salas de música, invernaderos, bibliotecas, depósitos. La cantidad de habitaciones de estas mansiones hace imposible que una sola familia promedio pueda utilizar todos los espacios todo el tiempo. Sin duda, la antítesis de la planta abierta moderna. Si no podemos ver el espacio completo, el miedo a lo que acecha en la oscuridad se agudiza. Y la oscuridad era característica de estas mansiones por un motivo específico. Los muebles que compraban las clases altas para adornar sus mansiones eran increíblemente sensibles a la luz solar. Es por ello que las ventanas siempre estaban cubiertas con pesadas cortinas. Por otra parte, una evidente metáfora sobre la privacidad y los secretos. El laberinto también tiene una explicación un poco más metafísica. En la escena final de Hill House, Nell dice que los momentos son como copos de nieve
nieve cayendo simultáneamente. En varias escenas también podemos ver cómo elementos del pasado interactúan con el presente y viceversa. El laberinto, conformado por las habitaciones de la casa, es una metáfora del entrelazamiento espacio-temporal que compone el universo Flanagan. El pasado, el presente o el futuro pueden estar simplemente en la habitación de al lado. Esta impotencia ante semejante complejidad se expresa también en un elemento que está presente en una de las obras literarias canónicas del horror gótico, La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe. Se trata del lago, un pequeño pedazo de naturaleza aparentemente domesticada, pero que tiene dentro de sí la semilla del caos. En Bly Manor, ese lago es el hogar de una trágica historia del pasado que acabará por llevar a la perdición a los personajes del presente. Algo queda muy claro en una de las primeras escenas de Hill House. La casa tiene un corazón. Como el corazón de la Thorn de Edgar Allan Poe, el corazón de la casa pide ser escuchado. El espacio más vulnerable, pero a la vez más evocador. El corazón de la casa es el escenario de las emociones más fuertes. A través de todas las historias vemos el mismo patrón. Hay un espacio en particular que llama incesantemente a los protagonistas. En Hill House es la habitación roja. Un espacio que cambia para satisfacer a quien entre allí. Puede ser una sala de baile, una casa del árbol, un salón familiar o una sala de lectura. Sin embargo, esta comodidad tiene un precio. En el capítulo final de Hill House, Nell afirma que la habitación roja no es el corazón, sino el estómago. Es interesante detenerse en esta metáfora. Un espacio que puede ser todo lo que queramos, pero que al mismo tiempo nos aísla, nos confina y finalmente nos consume. Quizá una metáfora sensiblemente más cercana desde 2020. Por otra parte, Brightcliff ciertamente está dividida en un estómago y un corazón. El corazón es la sala en donde se reúne el club de medianoche, mientras que el sótano es el espacio que demanda ser escuchado y que exige sacrificios. Al final, si la casa tiene un corazón, es porque está viva. Esta es una idea central en el cuento de la caída de la casa Usher. La casa está viva, tiene un alma. Howard Phillips Lovecraft haría una observación muy interesante con respecto a la obra de Poe. Su interpretación fue que la familia Usher y la casa compartían una misma alma. Es por ello que después de la muerte de ambos, la casa se derrumba. Quizá esta misma interpretación sea adecuada para las casas del terror de Mike Flanagan. Hill House se deteriora a medida que se desenvuelve el caos para la familia Crane. La metáfora de la muerte de Hannah es una grieta del aljibe que se manifiesta en distintos lugares, y la casa de la infancia de Roderick Usher aparece completamente deteriorada al final. Nuestro apego a los espacios también demuestra la responsabilidad que tenemos con ellos y con las situaciones que vivimos en ellos. En Bly Manor descubrimos que los fantasmas no pueden abandonar la casa en donde murieron. Para ellos, un descubrimiento quizás más aterrador que su propia condición metafísica. Al final no podemos escapar de quiénes somos, de lo que le hicimos a los demás y de lo que nos hicimos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con los espacios en donde vivimos? Aquellos espacios que esconden nuestros secretos y que quizá nunca abandonemos del todo.